Muy bien, pues hemos tenido un principio un poco accidentado, pero hemos llegado a puerto enteros, con lo cual pues no hay ningún problema ya para arrancar esta presentación de hoy, esta masterclass. Bienvenidos a todos. Falta, bueno, es la hora justo en punto, se irá añadiendo todavía alguna persona más en lo que queda de tiempo. Como os decía, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Eduardo Ruiz Navarro, que es el, bueno, gerente de Care Ingeniería, una persona con amplia experiencia. Hoy nos la va a presentar en el campo de la geotécnica, de las cimentaciones, pero bueno, también en otros campos como la rehabilitación de estructuras, etcétera. En fin, una larga experiencia que hoy podremos aprovechar y disfrutar con lo que nos contará. Eh, Esta presentación que hoy hacemos, siempre nos gusta conectarla con alguno de los programas educativos de Figurat, y hoy, pues obviamente, esta presentación está vinculada al posgrado en cimentaciones profundas y muros de contención. Es un programa de 4 meses de duración, que está pues plenamente enfocado a lo que es el ejercicio profesional, como es habitual en todos nuestros programas. Es un posgrado que se presenta en formato online síncrono, con lo cual pues todas las clases que se van dando se pueden seguir en directo, y si por cualquier motivo pues no podemos asistir, siempre la presentación ha quedado grabada, con lo cual en 24 horas los alumnos la pueden recuperar. Tenéis en pantalla, bueno, sí, a grandes rasgos, lo que es el programa académico. Bueno, tiene dos bloques fundamentales, que son el primero de cimentaciones profundas, luego el de muros, estructuras de contención, y eso se redondea con un trabajo final de curso. No voy a entrar mucho en detalles, porque básicamente lo que queremos es dedicarle tiempo a Carlos y a su presentación. Simplemente deciros que este posgrado está dirigido por José Carlos Coya, también con la colaboración de Edinson Guánchez. Son dos personas con mucha trayectoria en temas de estructuras y especialmente de cimentaciones. Y bueno, tenéis ahora unos segundos en pantalla este código QR por si queréis solicitar información sobre este programa, pero bueno, no os preocupéis. Al final de la presentación lo dejaré unos minutos para que tranquilamente, si alguien quiere pedir información, pues lo pueda hacer con tiempo y con toda la calma. Y dicho esto, pues nada, yo dejo de compartir mi pantalla para que Carlos pueda arrancar con su presentación, que seguro que nos va a interesar a todos. Muchas gracias, Albert. Muchas Mm, gracias a Segurat. mm, Soy un, digamos, agradecido egresado de Segurat mm, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. mm, Pude hacer mi máster en patología estructural, patología y reforzamiento estructural en estructuras, ya hace algunos años. Creo que ese mm. programa ya no existe, pero la verdad que siempre estuve muy acompañado y muy apoyado por todo el equipo de seguridad y los tengo en muy grata recordación y con mucho cariño. Muchas gracias, Albert, y a todo el equipo de seguridad. Gracias. Bueno, esta invitación se hizo a raíz de que con Albert y con el equipo de seguridad hemos compartido varios momentos y reuniones, misiones, etcétera, eh, relacionados no solamente con la construcción, sino con la implementación de estándares y metodologías. Al tener esa invitación, hablamos de cómo se hacen las cosas y la verdad, vamos a tener poco tiempo, pero he invertido muchísimas horas en cómo presentar esto y espero que les satisfaga, que sea un aporte y cualquier pregunta, cualquier consulta, no solamente ahora, sino después, con mucho gusto la atenderé. Entonces, antes de mostrar cómo va esto, voy a compartir ya cómo va este tema. Perdón, me equivoqué de pantalla. Eh, ya, listo.
ahora sí. Entonces, ahora sí, como dicen en todas las reuniones, están viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Toca que me digan porque yo ya no lo veo. No, no, Entonces, tranquilo, está todo en orden. Adelante. perfecto. Bueno, este caso de Riverview o Vive Río, le dejé los dos nombres porque en ocasiones la publicidad sale de una manera y después sale de otra. Es algo muy particular en una zona de Barranquilla, en Colombia, con unas particularidades que ustedes van a ver en geotecnia, en geología, y que la verdad que pues es interesante y esperamos poder compartir todo lo que hemos vivido en estos 2 años, porque ha sido una experiencia muy exigente, muy exigente. Entonces, la agenda que vamos a tener está marcada por una descripción del proyecto, la geología, como les decía, el modelo del proyecto, los estudios geotécnicos, el primer estudio, la evaluación del estudio, la modificación de estudios, verificación de los estudios geotécnicos, una ejecución del pilotaje, ensayos PIT, pruebas de carga, control de asentamientos, implementación de la metodología BIM y una implementación del estándar PMI dentro de la metodología BIM. Lo dejé de último porque es lo, digamos, lo menos relevante para el masterclass. Y vamos a mirar el tema de la descripción y localización del proyecto, que es precisamente la visión que nosotros tenemos desde la supervisión técnica, gracias, desde la supervisión técnica independiente, debido a que en Colombia es obligatorio que un proyecto sea supervisado para garantizar que se ejecute de acuerdo con los diseños, planos, aprobaciones, licencias, etcétera, que al parecer pudiera mm, verse muy sencillo, pero es muy complejo por las mismas situaciones que se van presentando dentro del proyecto y que hay que solucionar. Entonces, este es un edificio desde la visión de la supervisión técnica independiente en el proyecto Vive Río de Barranquilla, Atlántico, Colombia. Son dos edificios de 35 plantas cimentados sobre un suelo arenoso. La solución de cimentación son con pilotes de hasta 40 metros de profundidad. Se realizó una implementación de metodología BIM y los estándares de PMI integral, porque casi todos manejamos ese el modelo muy separado de lo que es la gestión del proyecto. Y este enfoque, pues realmente tiene relevancia por el tema de cumplimiento de normativas y de un proyecto, pues que es icónico en esa región. La ficha técnica del proyecto, tenemos que hay un representante legal, hay un arquitecto proyectista, aquí hay dos personas que son representantes del consorcio, y el arquitecto proyectista es Sergio Galeón Villegas, el ingeniero civil estructural es Alfonso José Barrios García, el diseñador de elementos no estructurales es Alfonso José Barrios García también. Los ingenieros civiles y geotecnistas han tenido una serie de situaciones particulares porque el primer geotecnista, el ingeniero Carlos Restrepo de Espinosa y Restrepo, falleció y quedó la ingeniera Andrea Yunda, que era la representante. Ella se retiró y después quedó el ingeniero Andrés Otero Márquez, pero tuvieron dos asesores, que es el ingeniero José Guardo Polo, que es experto en la zona de hace muchísimos años. Hablemos más de 35 años de conocimiento de los suelos de la zona. Y el ingeniero Jorge Alberto Rodríguez, que también fue asesor porque es un geotecnista experto y él es el director del título H de la norma sismorresistente colombiana. El revisor de diseños estructurales es el ingeniero Armando Antonio Balsa de Ávila. El director de la construcción es el ingeniero Luis Carlos Nader Muscos. Eh, las consideraciones de riesgo geotécnica es que remoción de masa es baja y la inundación es baja a pesar de estar cerca del río Magdalena. Las estructuras son para la cimentación, pilotes con cabezales o zapatas. Las estructuras son pórticos de concreto reforzado y el método de diseño es método de la resistencia última.
y el grado de desempeño de los elementos no estructurales es bajo, de acuerdo al literal A921 de la norma, y el análisis sísmico se hizo por análisis dinámico modal espectral. Eh, Continuando con la ficha técnica del proyecto, como decíamos, son 35 plantas, pero son 34 plantas más un semisótano, como habíamos visto al principio. La descripción del uso es mixto, conformado por vivienda multifamiliar, comercio de servicios, comercio de bienes, conjunto comercial y oficinas y parqueaderos públicos. La denominación es Vive Río y queda en la vía 40, justo detrás de el centro de convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, barrio La Concepción, y la zona es el centro histórico de Barranquilla. El total de metros construidos son 72.000, eh, el- los que aparecen en la licencia. Si nosotros vamos a mirar el proyecto, está ubicado en la parte norte de Colombia, sobre el Mar Caribe, en una zona que se denomina Siape, y realmente está en una zona industrial de una proyección en desarrollo comercial y de vivienda, un desarrollo mixto. Si ustedes ven a los lados de la zona donde está ubicado el proyecto, estamos viendo que son lotes, les decimos aquí lotes, fincas que están para desarrollar. Algunas de esas fincas tuvieron en su momento actividad portuaria sobre todo de graneles que se cargaban a los barcos en el río, pero ha venido desapareciendo esa industria. Y aquí, pues, como para generar un poquito más de visibilidad de dónde estamos, pues este es el proyecto Ciudad del Río, Vive Río, perdón, y que está ubicado en una zona muy bonita que es el Malecón del Río, donde se están desarrollando atractivos turísticos. Como ven, esta parte de la construcción son unas etapas que nos llevan a unas zonas de plataforma que van en segunda fase y se da prioridad al, al edificio principal. Con respecto a la geotecnia y a la sismicidad, me pareció prudente ubicarnos de acuerdo con las placas tectónicas que tenemos nosotros a nivel planetario, que tenemos una confluencia de placas tectónicas en esa zona del norte del país, en donde confluyen la placa sudamericana, la placa Caribe, la placa de Nazca y la placa de Cocos. Obviamente que la placa de Cocos no le llega sino a afectar como a Panamá, pero sí tenemos una confluencia de placas tectónicas en la zona. Y ya para mirar un poquito más la geotecnia general de nuestro territorio colombiano, pues obviamente que hay que ver la variabilidad tan grande que tiene Colombia, precisamente por su conformación geológica y por la influencia de las placas que acabamos de ver. Ya esto hacia la derecha abajo, que los llamamos los llanos orientales, que colinda con Brasil y Venezuela, pues tenemos una zona de llanura. Luego vemos la conformación de varios tipos de edades geológicas y de formaciones geológicas, que son las cordilleras central, oriental, central y occidental. Y hacia el norte vemos un poquitín por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero nos tenemos que concentrar en la plancha donde tenemos nosotros a Barranquilla, que es nuestro punto de estudio. Precisamente Barranquilla se encuentra en el norte y está entre dos zonas, ¿sí? Una zona de, depósitos glandulares, y otra zona de arenas y de sedimentos calizos y, y de esto se llama calizos. Sí, son unas arcillas, sedimentos calizos principalmente, y arenas en esta zona en donde se realizó los estudios de suelos y se ubicó el proyecto. Y vamos a ver
la sismicidad que afecta a esta zona. Y si nosotros miramos, Barranquilla está entre una zona de riesgo sísmico intermedio, que estaría por Santa Marta, y esta zona de riesgo sísmico bajo estaría entre Barranquilla y Cartagena. Y si nosotros miramos aquí, el código del municipio, pues está aquí, pero las aceleraciones y las velocidades están de 0,10, aunque se considere como una zona de amenaza sísmica baja, pues realmente tiene algo de sismicidad que se debe contemplar tanto en el diseño como en el comportamiento del suelo por efectos de los sismos y de la masa del edificio eh, sobre la superficie. Tenemos aquí algo muy interesante que es la amenaza eólica. Si nosotros miramos, tenemos un factor hasta de 5, antes era de 4. Este factor de 5 surgió a raíz de unos huracanes que afectaron al país hace unos 8 años, 6 años realmente. Entonces se aumentó en un factor que es el 5. Y así como vemos que afecta a San Andrés y Providencia, que quedan en el Mar Caribe muy cerca de las costas de Nicaragua, también ascendió Barranquilla y Cartagena a a este nivel de amenaza eólica. Entonces son dos factores importantes que se tuvieron en cuenta para hacer el diseño. Este es el lote, esta es la ubicación de los equipos principalmente, esta es la configuración del proyecto, el modelo del edificio. Estamos hablando que está conformado por pilotes, una plataforma de cimentación, pero también una plataforma general, déjame ver, aquí, una plataforma general y luego las dos torres que completan el proyecto hasta determinada planta son comercio, oficinas y vivienda. Esta es la instalación de equipos. El estudio geotécnico precisamente nos habla de la investigación del subsuelo y cómo hubo dos épocas precisamente de investigación geotécnica para determinar las condiciones del suelo y también cumplir con la normativa. Aquí nos habla de que en el año 2015 se habían hecho sondeos hasta 31 metros de profundidad y luego para este proyecto se aumentó en 5 perforaciones que según la norma se requiere hasta 30 metros de profundidad, pero los ensayos, los estudios fueron hasta 40 y 50 metros. Entonces, en este estudio sucedió algo muy particular. Aquí se habla de que se penetró en roca firme o aglomerados rocosos o capas de suelos asimilables a rocas con un mínimo de 4 metros, de acuerdo a este capítulo de la NSR para proyectos de categoría especial. Y resulta que por eso es tan importante esto, cuando fuimos a hacer las perforaciones, tal vez me adelanto un poco, encontramos que todavía a 50 metros no se encontraba esa roca. Por eso fue necesario hacer otros estudios y otros ensayos, pero es importante que fueron complementarios y sin embargo este estudio no fue, digamos, desechado ni rechazado, sino complementado con los profesionales geotecnistas que ustedes vieron en la ficha técnica del proyecto. Eso como para hacer un resumen sencillo de lo que pasó, pero ustedes se podrán imaginar durante la construcción de que estemos perforando el primer pilote y no encontramos el suelo competente o el suelo duro y precisamente siga bajando, baja a 50, mire a ver qué pasa, todavía no, y realmente hubo que hacer unas acciones, digamos, de verificación, segundo concepto, otros ensayos que lo vamos a ver a continuación. Bueno, me tomo un sorbito porque con esta afonía espero que me disculpen y me entiendan, pero bueno, aquí
En este momento no se sabía nada de lo que le estoy contando. Por ejemplo, aquí estamos hablando del numeral H326, que nos habla de la mínima cantidad de ensayos y la mínima profundidad de esos ensayos, ¿sí? Y también nos habla de los tipos de mantos o estratos de los que se extrajeron muestras. Obviamente, por la profundidad no era posible adquirir muestra inalterada y también por el mismo tipo de suelo. Estos son los ensayos donde se ubicaron. Los antiguos son los ensayos azules o magenta y los morados o violetas son los ensayos nuevos que curiosamente nos dan mucha información por la forma en cómo se hicieron. Esta es una recomendación que nosotros normalmente hacemos en los proyectos y es que em, perdón, por aquí, voy a ver si tomo otra pluma por aquí, no me permite rayar. Bueno, vamos a seguir con el puntero láser. Entonces, cuando nosotros tomamos estos en un lote, en una configuración casi cuadrada, podemos hacer como un dado de 5 puntos y aquí lo que se buscó es que con este dado de 5 puntos pudiéramos tener por lo menos 6 perfiles estratigráficos que se pudieran cruzar y evaluar para tener un valor, digamos, una imagen tridimensional de lo que era el suelo. Estos fueron adicionales, los adicionales que tomó el geotecnista, y los otros eran los que se habían tomado aleatoriamente en el primer estudio de suelos de 2015. Tengo que ponerlos en situación. Esto es una pasarela peatonal. El río queda en la parte frontal, la parte de arriba queda el río. Esta es la avenida. Y en la parte de atrás queda el centro de convenciones Puerta de Oro, la parte de abajo. Esto es ya unas fotos de avance que les he querido traer después de que se hacen los pilotajes, pues se observan las dimensiones de los dados de cimentación, bastante responsables para el compromiso que van a tener. Y esto es la descripción o el resumen de los estratos encontrados. Vamos a ver que tenemos un estrato arenoso con diferentes resistencias, llamémoslo así. Va aumentando esa resistencia a medida que profundizamos. Y aquí tenemos unos depósitos de gravas caliza, que es el material predominante. Luego tenemos unas arenas de 18 a 30 metros y de 30 metros para abajo tenemos también otros depósitos de grava de caliza con unas, digamos, resistencias medianas, pero no homogéneas, y eso es precisamente lo que había que evaluar, porque difícilmente se podía llegar a un estrato sólido y teníamos que pensar de qué manera se podía garantizar la estabilidad de la construcción. Tenemos aquí el perfil, ¿sí? Nosotros estamos viendo aquí el perfil, más o menos a unos 45 metros de profundidad. Este es el proyecto. Es una sección transversal del terreno en la zona del proyecto, en donde vemos la estratigrafía detectada y volvemos a ver aquí que en la superficie tenemos unos rellenos heterogéneos, normalmente son antrópicos. Tenemos una arena limosa que es pues prácticamente eh, por el mismo origen del río, una arena arcillo-limosa que ya tiene, digamos, unas intrusiones propias de esa arcillolita que de pronto nos aparece en otras zonas de Barranquilla. La arena, una arena, pues estas arenas son prácticamente limpias, unos depósitos de gravas calizas, que es como esa meteorización, esa transición de la meteorización de la roca caliza hacia arriba. También se me olvidó, hay unas descripciones de roca coralina
meteorizada, que era lo que se había escrito en ese Q1M, si no estoy mal. Aquí ya vemos el nivel de aguas o nivel freático, como le decimos aquí en el país, el nivel freático. Y vamos a ver en cada uno de los 5 sondeos que se efectuaron recientemente. Aquí tenemos que el nivel freático aparece a diferentes profundidades, pero sí se esperaba que con las excavaciones apareciera el nivel freático. No fue tan complejo en la realidad, pero sí hubo que hacer manejo de aguas para poder hacer los trabajos. Por lo mismo, se instaló un piezómetro precisamente para determinar el comportamiento del nivel freático. Lo que vemos que se mantuvo más o menos constante a 1,3 metros de profundidad. Obviamente que esto se hizo entre el 18 de marzo y el 9 de abril de 2022, donde realmente no hay un periodo de cambio de estaciones, o digamos, un periodo de cambio ustedes lo llaman estaciones, o en Europa lo llaman estaciones. Aquí es solamente o lluvia o no lluvia. Entonces, en esta época normalmente llueve. Y obviamente por eso el nivel freático en el piezómetro se mantuvo a esa cota de 1,3. Perdón, sí. Siguiendo con el estudio geotécnico, hay algo muy importante que es el análisis de licuación de las arenas, que con base en los ensayos de penetración estándar y los valores corregidos se realizó el análisis de potencial de licuación de las arenas para un sismo de magnitud 7,5 en la escala de Richter y una aceleración del sismo de 0,1, valor fijado por la norma sismo resistente como aceleración de sitio. Esta aceleración de sitio, pues, es la que vimos en la primera tabla y obviamente es la que se considera, pero con una escala de sismo alta, pero con un valor de aceleración bajo. Esa es, digamos, la relación que se hace para el análisis sísmico, estructural y de comportamiento de los pilotes. Y todos pues entenderemos que los pilotes tienen una responsabilidad muy grande no solamente en carga, sino para asumir la fuerza horizontal equivalente producida por el sismo. Entonces era necesario revisar tanto el comportamiento de del sismo, la carga, fuerza horizontal equivalente, comportamiento del suelo, capacidad de los pilotes, deformación de los pilotes, etc. Esta es otra fotografía del proceso constructivo de los cabezales de los pilotes o dados. Entonces, en este estudio de suelos, para continuar con el tema de, de la licuefacción, con el análisis de licuefacción, pues se utilizan los valores de los estudios geotécnicos con las fórmulas ajustadas. Este estimativo es una propuesta de Bowles y esto fue lo que utilizó Espinosa y Restrepo. Evaluaron precisamente con los anagramas que tenemos para evaluar la licuefacción, en dónde estaban los valores. Y entonces el resultado obtenido es que se tiene que los estratos de arena no son susceptibles a presentar proceso de licuación. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si nosotros tuviéramos un riesgo de licuación, los pilotes o la funcionalidad de los pilotes se podría ver comprometida, debido a que en un principio, aunque se había hablado de que los pilotes no iban a llegar a roca, o sea, al principio unos suelos duros, meteorizados, luego busquemos la roca, no la hay, tenemos que estudiar estos estratos para evaluar precisamente el coeficiente de fricción que va a tener el pilote para soportar las cargas y frente a las acciones sísmicas. Tenemos aquí entonces la tabla de los parámetros geotécnicos de diseño para cada uno de los estratos. Como es un terreno compuesto,
entonces se tienen que tomar eh, diferentes profundidades, densidades, ángulos de fricción, digamos, resistencia y el módulo de elasticidad de cada uno de los estratos, con lo cual se procedió a evaluar el comportamiento del suelo precisamente para analizar eh, la longitud de empotramiento de los pilotes. Esta longitud de empotramiento de los pilotes precisamente fue determinada en 12 metros, por eso nos da 40 metros, pero como ustedes vieron en el estudio, conscientemente debíamos llegar aquí. Debíamos llegar a unos depósitos de gravas calizas. Esos depósitos de gravas calizas, pues realmente no se encontraron en su totalidad y por eso hubo necesidad de hacer otros sondeos. Esto es parte del proceso constructivo que yo creo que es necesario saber en dónde estamos y cómo es el ambiente, porque realmente no es un proyecto sencillo. Entonces, en estos estudios, precisamente se tenía que evaluar la longitud de fricción, garantizando un empotramiento de 12 metros en el depósito de gravas calizas, con una fricción útil de 3,8 toneladas por metro cuadrado, sabemos que es la envolvente del pilote, y presión en punta de 286 toneladas por metro cuadrado. Y obviamente, pues que ahí empiezan a surgir las fricciones por cada tramo del pilote y esto en metros por profundidad y en fricción de acuerdo a ese tramo con esos coeficientes. De allí, pues se mira, se evalúa la capacidad admisible de los pilotes para cada tipo, para cada diámetro de pilote entre los 70 centímetros y los 1,50 de diámetro de pilotes, precisamente. Es muy interesante esta parte que nos dice el geotecnista, que esta consultoría recomienda efectuar 1 a 2 pruebas de carga previas al inicio de la actividad de obra con el fin de verificar las capacidades anteriormente dadas. También se requiere la ejecución de pruebas de integridad entre el 10 y el 20% de los elementos fundidos. Y dados los diámetros finales de la planta de cimentación, preferiblemente contar con ensayos con Hall. Asimismo, se recomienda contar con una supervisión geotécnica que garantice el estrato de apoyo de cada pilote. Como ustedes oyeron al principio a Albert, yo soy ingeniero civil, geotecnista y patólogo estructural. No soy diseñador estructural. Eso es bueno saberlo porque somos muy complementarios. ¿Por qué nos contrataron? La verdad nos contrataron por mi especialidad en geotecnia y aún así, pues nosotros recomendamos pues tener asesorías y afortunadamente estuvo el ingeniero Guardo Polo, quien es una persona a la que queremos, admiramos, respetamos y es una persona muy sencilla de un trabajo docente y en campo de toda la zona del Caribe con bastante profundidad y es muy analítico con todas las trabajos que hace y fue un gran acompañamiento. Y también para los ensayos de prueba dinámica, aunque no se le contrataron a él, al ingeniero Jorge Alberto Rodríguez, y pues obviamente que la responsabilidad que asumió finalmente el ingeniero Andrés Otero como geotecnista del proyecto, ellos pues todos hicieron acompañamiento permanente y yo creo que esa recomendación fue sobradamente cumplida y superada. Tenemos aquí precisamente los módulos horizontales de los estratos de arena arcillo-limosa para cada uno de los diámetros de pilote. Entonces tenemos que para cada estrato vamos a tener cómo está la capacidad para un grupo de 2 pilotes, de 3 a 4 o 5 o más pilotes, que eso pues realmente nos va a llevar a evaluar cómo se iba a hacer la distribución de los pilotes de acuerdo a ese módulo de reacción horizontal. Aquí lo tenemos precisamente para el otro estrato, para un pilote,
grupo de 2 pilotes, 3 a 4 pilotes. Y para el estrato de arena vamos a tener también los valores que vemos que son importantes, muy importantes en su magnitud. Y tenemos los módulos verticales eh, para grupos de pilotes, pero considerando el espaciamiento entre pilotes. Este tema del espaciamiento entre pilotes, creo que ustedes lo han visto con mucha frecuencia por el efecto de frontera que hace cada pilote por la cercanía de los demás pilotes y obviamente vamos a tener mayor resistencia entre esto, mayor capacidad, perdón, entre más distancia estén. Hay un tema que quería comentar. Albert, ¿me puedes responder una pregunta, por favor? Sí, dime, adelante. ¿Los asistentes son todos europeos? No, 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 yo creo que tienes muchos compatriotas de Latinoamérica, ¿eh? Normalmente, yo creo que incluso tienes hoy más representantes de Latinoamérica que de Europa. Bueno, precisamente me voy a volver un poquitín por algo que olvidé mencionar. Ustedes vieron esta parte de pruebas de integridad entre el 10 y 20%. En Colombia no hay una norma que nos diga cuántos ensayos de pilotes o cuántos ensayos de integridad debemos hacer. Nosotros nos acogimos a la norma europea en donde dice que cuando se trata de infraestructura es el 100% de los pilotes. Y cuando se trate de pilotes masivos como para edificación, que es una gran cantidad de pilotes como lo estamos viviendo nosotros, dice que mínimo el 30% de ensayos de integridad, siempre y cuando estén validados y aprobados por el geotecnista o por el diseñador estructural. Como en Colombia no hay, realmente se han decantado para este tipo de proyectos entre el 10 y el 20%, pero como ya está aquí definido por el geotecnista, se hace, pues ya conocen ustedes los constructores que tienen que cuidar el bolsillo, entonces normalmente hacen el 10%. En algunos casos hacemos algunos más, precisamente por el tema de alguna incertidumbre que haya quedado en algún pilote y se hacen esos adicionales. Estábamos viendo aquí el tema de los módulos verticales, ¿sí? De acuerdo al distanciamiento de pilotes y pasamos aquí precisamente a los asentamientos en condiciones elásticas. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de asentamientos que, como ven, arrancan en 2 centímetros, ¿sí? En 2 centímetros. Aquí aparece la unidad. Y como máximo nos van a llegar a 5,5 centímetros. Cuando vayamos a ver los asentamientos, si el tiempo no lo permite, vamos a ver que no han superado el 1,5 centímetros en conjunto. Y aquí la parte de la otra recomendación que hace el diseñador estructural, que el ingeniero de suelos aprobará el suelo de fundación. Esto está en la norma. Todos los edificios que sean altos, especiales, etcétera, así no estén en zona de riesgo sísmico intermedio o alto, deben tener una aprobación del suelo por parte del geotecnista. Tenemos aquí precisamente una identificación del factor de seguridad de los taludes para las excavaciones. Tenemos aquí unos modelos, que es lo que vamos a ver si alcanzamos a mostrar, es cómo se hace el seguimiento a los elementos estructurales, inclusive pilote por pilote, va a tener casi que su hoja de vida y su seguimiento en el modelo, en BIM y en la metodología. Es que muchas veces cuando nosotros decimos modelo BIM, nos quedamos como en un modelito, como si no fuera importante y lo más importante, porque mira que nos ofrecen precisamente todos los detalles
de cómo se ha ejecutado. Pues resulta que aquí, luego de lo que les comentaba, el ingeniero José Guardo realizó dos perforaciones más a 50 metros. Entonces aquí encontramos más o menos lo mismo: suelos arenosos, materiales coralinos y areniscas altamente meteorizados, arenas limosas malgradadas, materiales coralinos altamente meteorizados, pero obviamente esto es ya llegando a la roca madre, pero vemos que no es roca a 50 metros. Y entonces lo mismo en la perforación 2: materiales arenosos, materiales coralinos y arenisca altamente meteorizados, arenas limosas mal y bien gradadas, son las lajas esas, las láminas que vamos encontrando, como esas intrusiones, en unos mal gradadas y en otras mal y bien gradadas, si miramos arriba y abajo, pero abajo, eh, mientras que en un lado encontramos unos materiales coralinos altamente meteorizados, aquí encontramos un material tipo arenisca altamente meteorizada. Entonces, el suelo no es homogéneo, ni siquiera a 50 metros. De ahí, pues obviamente se va a considerar que la capacidad de los pilotes va a ser principalmente por fricción, y donde se le va a rebajar la capacidad en punta al pilote, dándole pues más importancia a la fricción y revisando obviamente todas las distribuciones, longitudes y diámetros de. Finalmente se cimentó entre los 36 y 40 metros, dependiendo de los materiales que íbamos encontrando, pero no se bajó ni a los 45 ni a los 50 metros. Eh, hay un índice, hay un índice muy interesante que nos aparece aquí, precisamente, que tiene en cuenta el geotecnista, ¿sí? Que de acuerdo al índice RQD inferior a 30, que estos materiales se designan como pobres. El índice RQD, Rock Quality Designation, desarrollado por DIR entre el año 1963 y 1967, se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 centímetros de longitud en su eje, sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación respecto de la longitud total del sondeo. Pero bueno, esto era una precisión para que miráramos las consideraciones que había hecho el ingeniero José Guarda. Aquí ya vemos nosotros el plano de cimentación. Es un plano de cimentación en donde vemos más o menos las zonas que veíamos en las fotografías de las concentraciones de los dados más importantes, y donde vemos la armadura de los pilotes, ¿sí? De cada uno de los diámetros. Aquí tenemos un pilote de 80 centímetros de diámetro a 25 metros, porque las zonas de plataforma y las zonas, llamémosla, voladas de las torres, van a tener pilotes de 25 metros, y los otros pilotes se designaron de 40 metros, pero están entre los 36 y los 40 metros, de acuerdo a las prescripciones de los diseñadores. Y aquí tenemos una configuración general de los dados o de las cimentaciones. Este es uno de las fotografías del proyecto. En este momento va mucho más avanzada. Y si nos da tiempo, Albert, a mí me gustaría mostrar el informe de asentamiento, y me gustaría mostrar de pronto algunas otras, perdón, aquí ahora, como comparto. A ver, ya dejé de compartir. No, 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 aquí, ya. Me había dicho 45 minutos. No sé si estamos en el tiempo o tenemos tiempo un poquito más. Tienes apagado el micrófono. Disculpa. No, vamos bien de tiempo. Te decía que incluso si querías contar con unos 5 minutos más extra, vamos bien, ¿eh? Si quieres Vale, añadir alguna, perfecto. alguna información más, perfecto. Bueno, precisamente hay algo interesante que es
lo que les quería compartir. Yo creo que podemos ir allá. Vamos allá al Trimble Connect. Es interesante. No sé si aquí puedan levantar la mano, hacer reacciones, poner una, o sea, no sé si puedan poner Dejaste, una perdona, partida. dejaste de compartir, ¿eh? La Sí, pantalla. sí, Vale, sí, vale, pero perfecto. precisamente lo que voy a compartir es que, Sí. como no veo, quería saber cuántos están implementando ya la metodología BIM. Entonces, Bueno, por ahí hay pues unos chats que tienen reacción y listo, y entonces esto ponen dedito arriba y tal. Pero bueno, vamos a compartir ahora esta página y precisamente partamos de aquí. El Trimble Connect es una de las tantas plataformas que hay para trabajar en torno BIM. Nosotros hemos tomado precisamente Trimble Connect y encontramos muchas cosas buenas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto Vive Río. En este proyecto interactuamos de la empresa aproximadamente unas 10 personas y externos unas 50 personas. Entonces, lo interesante es que nosotros como empresa pagamos la licencia, que no es muy costosa, y todos los demás que acceden son invitados para que puedan acceder. Cuando nosotros hablábamos de la implementación BIM, es esto. Este es una plataforma de entorno BIM. Y aquí nosotros, ¿qué hicimos? Voy a reducirlo un poquitín. Lo que hicimos fue esto, utilizar la configuración del PMI, del PMBOK, para proyectos inmobiliarios con las doce áreas del conocimiento de los proyectos e implementarlo para todos los proyectos que nosotros manejamos en Care Ingeniería y para que todos nos podamos entender. O sea, si hay alguien en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en España, todos entendemos y nos queda muy fácil ver el PMBOK y las áreas de conocimiento para poder trabajar colaborativamente. En esta parte de colaboración, si nosotros miramos la integración, vamos a tener las licencias, las actas de vecindad, las disponibilidades de servicio, pero eso no es lo que nos trae a nosotros. Nosotros nos trae aquí el alcance y como ven, vamos a tener todas las, digamos, eh, características de la implementación de la metodología BIM de acuerdo al ISO 19650. Y si vamos a ver el publicado, que es con el que trabajamos todos, vamos a mirar la parte de geotecnia. Y en la parte de geotecnia vamos a ver los documentos y memorias. Y precisamente aquí, de aquí es donde obtuvimos todo ese tema. Sin embargo, hay algo que les quería mostrar y era el tema de los controles de asentamientos, que eso es súper importante para ver de qué manera es que nosotros transmitimos la información del proyecto al cliente. Y ahí es donde tenemos nosotros, pues, estos informes de supervisión de obra que están aquí para todos los usuarios del proyecto y de cuando termina el proyecto van a estar disponibles. Estamos hablando que al 2024, en el mes de diciembre, en el compartido, nosotros tenemos que el informe mensual que queda descargado aquí nos va a decir el cuadro de asentamientos acumulados. En ese cuadro de asentamientos acumulados, que es precisamente para el cual lo abrí y aprovechamos y hacemos dos cosas al mismo tiempo. Ya vimos implementación BIM, PMI, este informe no se envía, se hace una tarea con los equipos de trabajo, él se envía automáticamente cuando yo ya lo pongo y ya ha sido revisado, pero aquí podemos ver toda la información del proyecto. Esto pareciera que fuera un seguro decenal, pero debe cumplir para todo. Y precisamente aquí debemos tener el control de asentamientos, suministro de acero, actividad de registro fotográfico. Se me pasó aquí el control de asentamientos. ¿En dónde lo tengo?
Control de asentamientos de la estructura. Está en la página 114. Entonces nos vamos a la página 114 y aquí vemos los acumulados, las diferencias desde que empezamos nosotros a controlar y cómo van aquí los acumulados en la columna derecha de cada una de las columnas del proyecto y los muros y vemos que a noviembre, les dije mentiras, yo les dije que eran 15 milímetros, pero no han pasado de 6 milímetros realmente y el edificio ya va en el piso 30 casi al cierre de esto, le faltaban como 5 pisos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que les comenté, pues obviamente tenía que confrontarse con el control de asentamientos. Entonces, ya que tenemos el control de asentamientos, después de haber vivido todas esas incertidumbres, pues obviamente nos da mucha tranquilidad de que todo lo que se hizo estuvo bien fundamentado y obtuvimos un buen resultado. Gracias, Albert, y gracias a todos. Respondo preguntas. Sí, bueno, no sé si van a ir llegando preguntas. En cualquier caso, sí que bueno, agradecerte muchísimo la presentación porque yo creo que es un compendio perfecto de lo que nosotros queremos, digamos, de alguna forma transmitir, ¿no? Es decir, hablamos siempre de ejercicio profesional y yo creo que ha sido una muestra enorme de ejercicio profesional, es decir, cómo has ido avanzando, cómo has tenido que ir lidiando con dificultades, cómo has implementado pues, resultados de ensayos y cómo eso pues lo has ido trasladando a la obra, de qué manera, cómo te has apoyado. Yo creo que eso es una enseñanza tremendamente buena, más allá de que alguien pues pueda aprovechar lo que has ido comentando sobre bueno, pues comportamiento de estratos, zona sísmica particular. Yo creo que es ya te digo, un compendio realmente bueno de lo que, en fin, de lo que queremos transmitir en nuestras formaciones y en estas masterclasses. A mí la primera pregunta que se me ocurre es ¿cuántas noches sin dormir te supuso este proyecto o te está suponiendo? Porque, no sé, hemos llegado a 40 metros y el estrato resistente pues todavía no da señales de vida, no sé. eh, Eso fue como a las 11 de la noche, 12 de la noche. Ujú, 3 semanas todos los días hablando con ellos, yo aquí en ujú, Bucaramanga, mi equipo en Barranquilla. ajá. Sí, realmente sin dormir no, porque Bueno, hay algo muy interesante y es que cuando tú estás convencido de que las cosas se están haciendo bien y cuando el ujú, constructor es responsable, cuando el constructor dice atendamos esas recomendaciones de la supervisión ujú, técnica, traigamos las personas que más conocimiento tienen en esto, escuchemos sus recomendaciones de con quién debemos trabajar, todo eso, ellos fueron de mente abierta y ujú, permitió que la incertidumbre se cerrara en un relativo corto tiempo. ujú. Entonces, y claro, y el contratista de las piloteadoras parado esperando a ver qué hago. Claro. Hombre, Ujú, ¿cómo así que tengo que esperar que hagan otras perforaciones, que hagan otra evaluación, que hagan ujú, pruebas dinámicas? Es que falta mucha información, ya la tenía lista para ver la prueba dinámica, ver los ujú, pits, pero listo, yo creo que casi todo ya, eso sí es como un informe teórico, pero lo ujú, que eran pruebas dinámicas y la prueba dinámica, ver cómo se comporta para proseguir, y el contratista con esos ujú, equipos que son robustos, costosos, cada día cuesta un dinero, pero todos ujú. nos pusimos de acuerdo. Pero sí te cuento, gracias a Dios duermo muy bien, porque hasta que termine el día, sé que he puesto toda la carne en el asador para Ujú, que al día siguiente tengamos con qué iniciar. Eso sí es ujú. cierto. No irse a dormir dejando el problema, sino irse a dormir por lo menos estudiándolo y dejar que el cuerpo descanse y la mente trabaje allá en el subconsciente, que eso también ayuda mucho. Nos llegaba, disculpa, alguna pregunta, un poco por ponerlo en contexto, es decir, de la previsión que teníais al principio a los cambios o, digamos, nuevas necesidades que surgieron en la obra, digamos, qué balance económico supuso? Es decir, ¿hubo realmente una diferencia Sí, importante? Entiendo que sí, pero bueno, esa es la pregunta que nos hacían. sí.
Bueno, la pregunta es supremamente importante porque si no los proyectos no serían viables. Ujú, Miren que pasamos de una incertidumbre de tener resistencia en punta con un estrato semirrocoso, una roca ujú, meteorizada, a no encontrarla. Entonces, era quitarle la responsabilidad a la punta y dársela de fricción, pero tú no puedes dar fricción si vas a tener licuefacción, licuación. Si vas a ujú, tener licuación, no puedes considerar fricción porque vas a perder gran parte de la fricción. Ese era el riesgo. Entonces, como supervisor técnico, la primera noche era, sigues bajando hasta 50, inclusive que un piloto a 50 metros. Un piloto quedó fundido a 50 metros. ujú. Entonces, caramba, ese quedó fundido a 50 metros casi en un estrato de roca meteorizada y los otros no van a quedar, entonces se va a quedar más resistente y los otros se van a hundir. Todas esas cosas pasan en la cabeza y precisamente uno de los argumentos es, si nosotros, el dueño, si nosotros hacemos todos los pilotes a 50 metros, el proyecto ya no es viable. Tenemos que hacerlo Ujú, a los 40, que con eso lo cotizamos, pero salió el tema de que sí, de pronto hubo algunos a 41, 42 y otros a 36, 39, 38, pero todo ujú, fue estudiado cada caso al día. Cada afán, cada día lleva su afán, como dice el refrán, y es una realidad. ujú, Y así se fue llevando, pero claro, tú puedes decir eso, tú puedes aceptar los conceptos de los geotecnistas, pero siempre en tu cabeza estará, ¿y qué va a pasar cuando tengamos toda la carga del edificio y esa fricción sí va a aguantar? Por eso era tan importante mostrarles los asentamientos. ujú. Sí, nos llega algún comentario, no tanto una pregunta, bueno, un poco casi casi podemos decir que es una felicitación sobre el estudio muy responsable de la geotecnia del subsuelo que se hizo. Bueno, os felicitan Muchas por, gracias. por eso. Ya Eh, saben a quién llamar. Sí, desde luego en terrenos de este tipo costará encontrar a alguien que que los haya sufrido más. Una pregunta que quedó antes en el tintero. Los dados, los encepados, más o menos, ¿qué dimensiones tenían? Wow. Hay variables, hay Mm, encepados de el más digamos, el de menor altura era de 2 metros y mm, el de mayor altura era de casi 4 metros. Por eso es que se ojo, hizo el análisis de excavación a 4 metros, pero no se iba a excavar todo a 4 metros, sino escalonado. Por ujú, eso hubo uno acá de 3,50, de 3,50, no sé ya mal, está. 4 metros no alcanzó, pero sí Ujú. 3,50. Perfecto. Bueno, veo que no llegan más preguntas. Bueno, hemos cubierto el horario prácticamente a punto, con lo cual, si no llega ninguna consulta más de última hora, no me queda otra cosa, Carlos, que darte las gracias por tu intervención. Y bueno, la verdad es que felicitaciones porque ha sido muy interesante ese día a día, ese balance de problemas, avances, soluciones y lo que nos comentabas al final, ¿no? También cómo habías implementado el BIM en el seguimiento de la obra. Pues bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias. Deciros que os dejaré ahora en pantalla el código QR correspondiente al posgrado sobre cimentaciones profundas, por si alguien tiene interés. Y bueno, no sé si Carlos, por tu parte, quieres añadir algo más antes de despedirnos. Pues agradecido a todos por su Mm, atención. Veo mm. que hubo un alumnado bastante juicioso, 21 participantes. Tú y yo somos dos, entonces son 19. No, pero Y ha ido cualquier variando, ¿eh? cosa, Digamos que ese fue el que llegó hasta el final, pero hemos tenido más personas siguiéndonos. y compartirles a todos mi Mm, correo, mi teléfono para cualquier ujú, consulta, con mucho gusto. Yo estaré muy honrado de mm, participar con el alumnado de seguridad. ujú. Perfecto. A todos los asistentes, incluso los que se inscribieron, que eran bastantes más, les va a llegar una grabación con tu presentación, con lo cual, si tienen interés en tu contacto, etcétera, pues que nos pregunten y les hacemos llegar tus datos si les es necesario. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y lo dicho, yo voy ahora a compartiros. eh, Muchas Perfecto, gracias a ya lo todos. tenemos ahí y lo dicho, pues nada, hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Buen día.